Quiero comenzar esta mañana leyéndote una oración de un cristiano del primer siglo. Tú sabes que el Evangelio lleva más de 2000 años predicado. Desde que Jesús ascendió a los cielos, nos ha dado la misión a cada uno de nosotros de predicar el Evangelio. Nosotros hablamos de lo que creemos. Yo predico el Evangelio porque creo en las palabras de Jesús. No es una teoría, no es como geografía, que estudias en la facultad y aprendes conceptos. No, el Evangelio no es conceptos, es revelación a nuestra vida personal. Por eso hablo de lo que creo. ¿Qué creo? Creo en Jesús. ¿De qué hablo? De Jesús. Amén, hermanos. Y un cristiano del primer siglo, 100 años después de la muerte de Jesús, un cristiano como tú y como yo, escribió una oración. Vamos a ver si te la puedo hacer entender. Dice, tú no tienes, estaba orando él así al Señor, tú no tienes obligación de quererme, ni tengo yo condiciones de quererte a ti. Mas, si tú me quieres porque tú me quieres querer, entonces tú me llevas a quererte con el mismo amor que tú me quieres. Pero si tú no me quieres porque tú no me quieres querer, yo no te puedo querer de ninguna manera, porque mi voluntad pervertida por el pecado nunca te quererá si tú no me quieres. Antes bien, convierte tú mi querer para que yo te pueda querer con el mismo amor que tú me quieres. Amén, hermanos. Este sí sabía lo que es el Evangelio. Este sí sabía perfectamente en su vida personal que en esta naturaleza caída que tenemos tú y yo, tú nunca podrás amar a Dios si primero tú no eres amado por Él. Dios nos ama, primero muestra su amor para con nuestras vidas, para que tú y yo vayamos siendo estimulados en nuestra vida a amarle a Él. Yo nunca amaría a Dios si Él no me hubiera amado primero. Esa es la revelación que hace incondicional el amor de Dios. Porque Dios no me ama a mí por algún mérito que yo he hecho. Cuando en la carta a los Hebreos, el Señor le explica a Rebeca que dentro de ella hay dos hijos, hay dos naciones, le dice. A uno amaré y a otro no amo. Pero se lo dijo antes de que nacieran los niños, para que no hubiese ninguna razón en el Señor para no amar. Porque si Dios nos amase si Dios no nos amara por alguna cosa que hacemos, tendría motivo. Pero Dios no ama sin motivo. Dios o ama o permite que nuestras vidas vivan sin conocer el amor de Dios. Pero el plan de Dios no es que tú te pierdas y que tú te condenes. El plan de Dios es mostrar que Dios ama porque Dios sabe amar. Tú y yo solo sabemos pecar y Dios sabe cómo perdonar nuestros pecados. Él en Jesús es el único que sabe perdonar tus pecados y los míos. Nadie puede liberarte y justificarte por tus pecados más que Jesús, porque Él sabe cómo perdonar. Tú no puedes amar a Dios porque tu naturaleza y la mía, pervertida por el pecado, nunca amaría a Dios si Dios no nos amase primero. Él es el que convierte tu querer en su querer. Él es el que pone sus estatutos en nosotros y nos hace andar en ellos. No somos nosotros, no es por mérito, no es por complacencia personal que nosotros obedecemos a la voluntad de Dios, es por gracia. Yo cada día veo más la gracia de Dios en mi vida en esas cosas, porque hay una voluntad en mí de no querer. Pero hay una voluntad que Él pone en mí de querer. Y eso hace que yo pueda querer, no porque yo quiero, sino porque Él pone el querer en mí cada día.
Esa es la experiencia del Evangelio. Esa es la experiencia de un Dios que ama, que un Dios que se revela en nuestras vidas y que da a su Hijo. El Evangelio es un Evangelio de favores para aquellos que no merecemos nada, aquellos que hemos perdido, aquellos a los que Dios ha elegido y no los ha elegido por atributos y virtudes que tienen en su vida. Él nos ha elegido a ti y a mí sin haber en nosotros nada que nos pudiera diferenciar del resto de las personas. Somos iguales en el sentido de que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra vida no depende de ningún mérito que tú puedas hacer para salvarte, porque tú no te puedes salvar. Las obras de bien que podamos hacer en nuestra vida son después de ser salvo, no antes. Porque si fuesen antes, servirían de mérito para nuestra vida para competir con los que están con nosotros. No, yo me salvé porque yo he hecho obras de bien. No, pero tú no puedes hacer obras de bien en tu vida si primero no eres salvo. Salvado, librado de ti mismo, entonces las obras que Dios preparó de antemano en su voluntad para nuestras vidas, las podemos hacer como gracia en nuestra vida. Y esas obras no tienen nada que ver conmigo. Son de aquel que las preparó para que yo pueda hacerlas, por medio de Él, por medio de su gracia. Amén, hermanos. Qué hermoso es saber que el amor que hay en nosotros no es como consecuencia de algo que tú puedes hacer. Porque tú y yo no tenemos condiciones de amar a Dios. Tú y yo no somos estimulados por ti mismo a amar a Dios. Es más, Dios solo podemos buscarle cuando Él se revela en nuestra vida. Pablo fue un hombre que por muchos años siguió el camino de la religión. Él era un experto facultativo en la religión judía. No había nadie como él. Él sentaba cátedra desde su intelecto y desde su conocimiento. Pero dice en Gálatas, en el capítulo 2, que cuando quiso Dios revelar a su Hijo en mí, dice, no fui a consultar a griegos ni judíos, sino que esperé en Damasco. Cuando quiso Dios revelar a su Hijo en mí. Cuando Dios revela su voluntad en nuestra vida, se revela a sí mismo en nosotros, lo hace para hacernos ver quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nada. ¿Qué es Él? Él es el Dios que desciende del cielo. Hay una experiencia tan grande en ver a un Dios que desciende del cielo para salvar a un crápula como Juancho, para salvarme a mí. Muchas veces no somos conscientes que cuando Cristo desciende del cielo, el Padre manda a su Hijo aquí en la tierra, es para salvar nuestras vidas. Jesús no vino en forma de Dios grande y poderoso. No vino como muchos otros líderes religiosos que vienen llenos de halagos y llenos de éxitos personales en su vida. Él vino y se puso a lavar los pies de sus discípulos. La naturaleza de Cristo funciona de otra manera diferente en nuestra vida. No vino para servirse de nosotros, sino vino para servir a nuestras vidas. Es un Dios inconcebible. No entra dentro de la razón humana, no entra dentro de mi cabeza. Yo trato de entender a Dios, no puedo. Tengo límite para entender la grandeza del amor de Dios, la grandeza de este Dios que ama y ama y ama, y que muestra su grandeza no en el poder de su fuerza, sino en el poder de su amor. Así es como nos conquista, así es como derriba las barreras de resistencia en nuestra vida, mostrándose como es Él y mostrándonos desde su amor y su gracia cómo Dios quiere conquistar nuestros corazones, el tuyo y el mío. Claro, nosotros miramos el Evangelio como una amenaza para nuestra vida.
Yo hoy voy a hablarte un poquito de algunas amenazas del Evangelio. Como una amenaza a tu egoísmo, a tu naturaleza caída, a tus ambiciones, a tus deseos, a todas aquellas cadenas y ataduras que nos hacen más esclavos que libres. Porque el Evangelio en sí mismo es una carta de liberación para nuestra vida. Esa cruz de la cual huimos por el sufrimiento que significa es el alivio que necesitan nuestras vidas. Es la carta de liberación para romper los yugos que atan nuestras vidas, para que no vivamos más influenciados por los dolores de nuestra alma, este alma sufriente que tenemos en nuestra vida. No sufriente en el dolor físico, en necesidades, sufriente de carencias en nuestra vida. Nosotros deseamos llenarnos de nuestras vidas, deseamos llenar nuestro corazón de cosas vanas y pasajeras. Y Dios quiere cambiar el foco de eso en nuestra vida, para que la fuente donde se origina el verdadero gozo y alegría en nuestra vida no venga de cosas vanas y pasajeras, porque el origen de eso es Él. El Señor es la fuente de vida para nosotros. Amén, hermanos. Una fuente de vida como el río Jordán. Yo no sé quién ha estado aquí en Israel alguna vez. ¿Alguno aquí que ha estado? Aparte de yo y Luis Miguel, nadie más que nosotros. Tú tienes que ir a ver el río Jordán. Tienes que ver la naciente de este río. En Israel solo hay un río, uno solo. En la Biblia solo hay un Dios, uno solo. Y ese río es la figura más auténtica de la fe cristiana. Porque Él nace bajo la superficie del monte Hermón. No nace de arriba, nace de abajo. En el deshielo, en los inviernos, las nieves acumuladas en el monte Hermón, 3.700 metros, en vez de bajar por la ladera, son sumidas, son tomadas en esa montaña y salen por el interior de la montaña y forman lo que es el río Jordán. Un río que desciende de arriba para en su caminar, en su trayecto, en su cauce, terminar en el Mar Muerto, 365 metros bajo el nivel del mar. Es el río descendiendo de arriba, va por su cauce moviéndose por las tierras de Israel para llegar al Mar Muerto. 365 metros por debajo del nivel del mar. Esa es la figura de lo que Cristo quiere hacer con nuestra vida. Él desciende de lo alto a esta roca que es Juancho, para hacer brotar en mí la vida de Dios y para llevar el cauce de mi vida, el testimonio de mi vida, el cauce por el que mi vida se mueve, no a subirme, sino a descender. Y como Él descendió en esa cruz, nos lleva a descender a nosotros también en ese caminar de nuestra vida al Mar Muerto. Allí ves a los turistas en ese Mar Muerto. Tiene un nivel de densidad de sal que es 5 o 6 veces mayor que el del océano Atlántico. Te tiras en esas aguas y flotas, porque la densidad del agua con tanta sal que tiene te hace que flotes. Vas allí y ves a los turistas, están allí flotando en el agua, no se hunden. Ahora, esa es la experiencia del Evangelio. Un Dios que desciende de lo alto para en ese curso, en ese llamado de Dios para nuestra vida, va llevando nuestras vidas para que tú y yo podamos ser de bendición allí donde vayamos. El río Jordán es el único río en Israel. Riega toda la parte que tiene vida en Israel. Así vamos a ser tú y yo también, como ese río Jordán, que allí donde vamos llevando el Evangelio de Cristo en nuestra vida, el morir de Cristo en nosotros, vamos siendo de bendición, vamos generando vida, expectativas de vida allí donde vamos sacando la esterilidad de ese desierto que es Israel, para llegar no a las cumbres, sino para llegar a la muerte más absoluta del ser humano, que es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Amén, hermanos. Y las cosas que ahora vivo las vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esa experiencia a la que el Espíritu Santo nos lleva todos los días en nuestra vida. ¿Qué crees que te lleva el Señor? ¿A hablar de ti mismo? No. Él rompe la inercia de nuestra vida para que el foco de tu vida no esté en ti. Eso solo es un milagro, puede hacerlo. Para que tú pongas las fuerzas de tu vida en los que están contigo, en aquellos a los que Dios ama. Yo sé que Dios te ama porque Dios pone amor en mi corazón por ti. Y siento que Dios te ama más cuanto más es la necesidad que tengo yo de compartir el Evangelio con tu vida. Yo sé que Dios te ama no porque Él lo dice en la Biblia, sino porque yo lo vivo en mi vida, en los que están a mi alrededor. Lucas capítulo 14. Yo la verdad no quería predicar este texto esta mañana. Tenía otra predicación para esta mañana, pero he decidido cambiarla. Grandes multitudes, Lucas 15, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Tú crees que hay algún margen para negociar aquí con Jesús? Porque hay muchas personas que son negociadores del Evangelio, quieren negociar con Jesús. Privilegios en esta vida o privilegios para la vida que viene. ¿Tú crees que estas palabras de Jesús dejan margen a alguien para negociar? Con Jesús no se puede negociar. O Jesús es todo en nuestra vida o no lo es. No hay término intermedio. No puedes decir, bueno, yo me coloco en el centro y cuando me conviene a derecha o a la izquierda. No. El Evangelio solo tiene un lugar donde tú y yo nos podemos sentar. Solo hay un lugar donde el cual tú y yo podemos seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es una decisión personal en nuestra vida. No es una obligación, no es una imposición en nuestra vida. ¿Hay alguno aquí a lo que Dios le haya obligado? Tú dime si hay alguien aquí así. ¿Hay alguien aquí obligado? No. Dios no te obliga. Dios te llama. Primero que te llama, Dios te ama. Porque antes de llamarte, primero Dios muestra quién es Él. Dios no necesita adoradores, aunque Él los busca. Dios necesita personas que estén dispuestas a obedecer al llamado de Dios en su vida, no por obligación, sino por amor. Dios no me ha conquistado por promesas y privilegios que me va a dar. No. Dios me ha conquistado porque Él me ama, aun siendo lo que soy y aun haciendo lo que hago. Su amor es incondicional en mi vida. Si alguien que me ama así está dispuesto a soportarme, ese tiene todo mi crédito, porque yo sé quién soy yo. Si alguien me ama así, de esa manera, que está dispuesto a soportar mis flaquezas, mis debilidades, mis egoísmos, mis, ese tiene crédito para mí. Ese es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que ama por encima de los defectos que tenemos en nuestra vida. Y yo quiero servir a un Dios así. Dios, primero, antes de llamarte, Dios te ama. Muestra su amor para contigo. Después te llama. Porque el llamado de Dios en nuestra vida no tiene que venir como una invitación, como una obligación. Dios se revela a nuestra vida para conquistar nuestra vida. ¿Qué armas utiliza el Señor? El amor. La gracia de Dios en nuestra vida. La comprensión de saber lo que somos. ¿Qué somos? Nada.
Cuando Dios vino a llamarme a mí y a elegirme a mí, ¿sabes a dónde fue? En la fila yo era el último. ¿Por qué? Porque yo era el peor de todos. El peor de todos. Yo no era el primero en la fila. Dios no me eligió por ninguna virtud que había en mi vida. No muestro currículum. No tenía currículum. Tenía una ficha criminal bien grande. Aún sin estar en la cárcel puedes tener ficha criminal. Más grave que si estás en la cárcel. Porque nuestros pecados son aquello que nos incrimina. Y por muy larga que sea la lista de tus pecados, más grande es la misericordia de Dios. Porque solo Él sabe perdonar. Tú sabes pecar, Él sabe perdonar. Perdonarte a ti y a mí. ¿Tú crees que hay margen aquí para negociar con Jesús? Volviéndose, mirando a las multitudes. Hay personas que cuando ven a las multitudes que le siguen, bajan el nivel. Dicen, no, para que no se vaya ninguno, vamos a poner las cosas más fáciles. Y las multitudes contentas. Si a todas las multitudes le predicas un evangelio fácil y cómodo, donde es condescendiente con la carne y con las cosas que nos agradan, nos seguirían millones de personas. Ahora, el evangelio de Jesús es otra cosa. Y hay una cosa que tú no puedes hacer con Jesús, es negociar. Cuando el Señor llamó a los dos que estaban trabajando en la viña, fue el Padre, los llamó y le dijo, vamos a trabajar a la viña. Los llamó el Señor a una cosa concreta. Y el primero de ellos le dijo, sí, Padre, ahora voy. Y después no fue. El segundo le dijo, no quiero ir. Era un poco más transparente, no quería ir, porque nadie quiere ir. Pero después arrepentido fue. Jesús no negoció con ninguno. Dios está dispuesto a aceptar que tú le digas que no. Dios puede aceptar que tú le digas que sí, pero lo que nunca va a hacer el Señor es negociar. O es sí o es no. Si tu sí es sí, gloria a Dios. Si tu sí es no, tú verás. Pero Dios no negocia. Muchas multitudes le seguían a Jesús. Ay, si tú tuvieses ese respaldo en el ego en tu vida, que muchos te siguen, ¿qué mensaje le darías? ¿Complaciente con la carne? Sí, venid conmigo, que el cielo está lleno de privilegios para los que me siguen. Ahora, los privilegios, si se le puede llamar así, la gracia que Dios nos da de compartir la eternidad con Él, comienza con despojarnos aquí abajo. Y Jesús empieza por donde más nos duele, que es nuestra propia carne. El que no aborrece, primero, ¿a qué? A padre, a madre, a hermanos, a hermanas e hijos. Pero Juancho, si Dios dice que amemos, ¿cómo vamos a aborrecer a nuestra familia? No, Dios no te dice que aborrezcas, sino que aborrezcas la influencia que eso puede generar en tu vida. ¿Qué influencias son las que generan distorsión en el llamado de Dios en nuestras vidas? Pues comienzan por ahí. Somos demasiado apegados a las cosas de aquí abajo y no tenemos puesta la mirada en las cosas de arriba. Hay personas que por el Evangelio son capaces de aborrecer a padre, madre. Aborrecer al padre para muchos es un alivio. Dice, por fin me quité. Aborrecer a madre, más difícil. A hermanos y hermanas, bueno, así tengo más oportunidad de cobrar más herencia, pensarán algunos. Aborrecer a hijos también es posible. Ahora, pero dime tú, como dice aquí Jesús, si después de que Dios te ponga en esa circunstancia en tu vida, entre elegir entre Él y el llamado a Dios en nuestra vida, Dios te dice, no solamente eso,
sino que ahora quiero que aborrezcas tu propia vida. Ay, amigo, ahí comienza el problema. Ahí es donde ponemos la carne en la parrilla. Ahí es donde nuestra naturaleza se resiste. ¿Quién quiere aborrecer su vida? Nadie en su sano juicio hace eso. Pero esta naturaleza caída que vive en nosotros, de la cual somos esclavos en nuestra vida, no elige a otro, te elige a ti. Tú eres el centro de tu vida. Tu vida gira en el centro de ti mismo. Eres como un trompo que lo lanzas en el piso y gira y gira y gira siempre en la misma dirección. Así es la vida del hombre no nacido de nuevo. Aborrecer tu vida, eso no. Ya me han aborrecido mucho para que tenga yo que aborrecerme a mí mismo. Ahora lo que quiero es disfrutar. Aborrecer tu vida solo es posible en esa cruz. Esa cruz es lo que transforma que el centro de tu vida seas tú, para que el centro de tu vida sea Jesús y aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Amén, hermanos. No hay naturaleza en nosotros para aborrecerte a ti mismo. Solo una transformación real en nuestra vida del Evangelio puede llevarte a eso por gracia, para que tu vida sea una entrega y un sacrificio diario en tu vida personal a los que están contigo. Si no, te debatirás siempre en luchar contra ti mismo. Y si uno tiene que luchar contra sí mismo, ya sabes quién gana. Ganas tú. Porque tu voluntad es más fuerte que tus pensamientos. El centro de equilibrio en tu vida eres tú. El centro de gravedad eres tú en tu vida. Romper esa inercia, solo Dios puede hacer eso. Y solo Dios lo hace en esa cruz, llevándote a morir con Él y rompiendo el poder del egoísmo en tu vida personal. ¿Por qué tú ves a personas que muestran esa gracia en su vida de poder servir a los demás y no están enfocados en las cosas de afuera? ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Que son Superman? No. Son personas como tú y como yo. Que Cristo está trabajando en sus vidas desde esa cruz. Y cada día que viven entregados a esa actitud de entrega y sacrificio, no por sí mismos, sino por la gracia de Dios en sus vidas. Yo puedo servirte 1 y 2 y 3 veces. Si tú muestras resistencia, si tú eres, desagradable conmigo, es posible que pueda soportar 1 o 2 veces. Ahora, soportarte siempre va a ser difícil. Solo Jesús puede hacer eso. Con cada negativa de nuestra vida a su llamado, con cada actitud con la cual le ponemos en segundo lugar en nuestra vida, Él soporta, tiene paciencia y espera que caiga rendido a los pies de Cristo. ¿Aborrecer tu vida? Qué difícil. Versículo 27, Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros deberíamos de ser portadores de la cruz de Cristo en nuestra vida. No como Simón de Cirene, que le obligaron a llevar la cruz en el Vía Crucis de Jesús. A Él le obligaron a llevar la cruz. Sino que tú y yo tomamos voluntariamente en nuestra vida la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros para que esa cruz no sea una carga en nuestra vida, sino un motivo de gozo y alegría en poder servir a los demás. ¿Puedes decir amén? Yo digo amén.
Es un gozo poder servirte, aunque del otro lado a veces la respuesta no es la misma que uno da. Hacer desistir a Cristo en tu vida te va a ser difícil. Es más fácil que desista yo de ti, pero a Jesús no le vas a hacer desistir tan fácil. ¿Qué dice Jesús? No te hagas la víctima, no centres tu vida en ti. Deja que yo rompa las ataduras en tu vida. Toma tu cruz y sígueme. Hace unos meses atrás vino una persona, la saludé y me dice: yo soy la cruz de mi padre, porque su comportamiento no había sido muy bueno con su padre. Ella misma reconocía que ella era la cruz de su padre. Y yo le dije: mira, si quieres quitarte la cruz a tu padre, toma la cruz en tu vida y sigue a Cristo. Parece que funcionó la ida y vuelta. Ahora dejó de ser una carga para los demás, para tomar las cargas ella de su propia vida y de las de otros y seguir a Cristo. La forma que tenemos de romper el poder del pecado y del egoísmo en nuestra vida no es arrastrar tus cargas, no es llevarte a ti mismo, es llevar las cargas de los demás. Cuando yo pienso en ti, yo me pongo en segundo lugar y tú eres el primer lugar en mi vida. A veces tengo que dejar de hacer otras cosas que están centradas en mí, que me agradan más, para sentarme a resolver o ayudar en tus problemas. Es bueno dejar de centrarse en sí mismo y poner nuestro esfuerzo en centrarnos en las vidas de los demás. Eso es el Evangelio. Amén, hermanos. Esa es la verdad más absoluta. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Los ingenieros civiles japoneses dicen que para construir un edificio, si se va a tardar 5 años en la ejecución civil de la obra, 4 años hay que prepararlo para luego construirlo en 5. Nosotros actuamos al revés. Queremos edificar nuestra vida, construir el templo del Espíritu Santo en nuestra vida, y no estamos dispuestos a gastar tiempo en el proyecto de la obra. Es más importante los detalles de la obra que se va a levantar que el tiempo de ejecución en la que se va a hacer. Nosotros queremos las cosas ya y ahora, y Dios quiere poner sobre el edificio que va a construir en nuestras vidas la impronta de cada detalle en nuestra vida. Por eso el proceso de crecimiento en nuestra vida es el más lento, porque hay un gran tiempo de preparación en nuestra vida. Ingeniero civil japonés, los mejores del mundo, tardan 4 veces más en preparar el proyecto y lo ejecutan de una vez, pero 4 veces más de tiempo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en tu vida? Cuidar de cada detalle en tu vida. Que el edificio que se va levantando, que aquello que Dios va edificando en tu vida cada día, vaya mostrando la grandeza de un Dios que tiene su mirada puesta en nuestras vidas y va colocando en nuestra vida cada lugar, cada cosa que ese edificio tiene en su momento oportuno en nuestra vida. Los edificios no se construyen sin planos y proyectos. Nosotros queremos el Evangelio para nuestra vida sin pagar el costo personal en nuestra vida. Y a veces el edificio no se construye de la manera oportuna.
La mayor vergüenza no es que los demás vean que tu edificio no puede ser concluido. La mayor vergüenza para nuestra vida tiene que ser que, habiendo dado Dios los medios para poder levantar una obra en nuestra vida, por nuestra, ansiedad, por nuestros deseos desmedidos en nuestra vida, construyamos un edificio que se viene abajo por sí mismo. El ingeniero civil del cielo quiere poner cimientos fuertes en tu vida personal para levantar un edificio a la medida y a la altura de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Una obra que comienza hacia abajo para levantarse hacia arriba. Nadie comienza la obra desde arriba, siempre comienza desde abajo. Dios comienza quebrantando nuestra vida, humillando nuestras vidas, forjando cimientos no sobre lo que tú quieres ser, sino sobre lo que Él quiere hacer en tu vida. Los edificios que permanecen firmes en los terremotos son aquellos que tienen unos cimientos fuertes y profundos. Y aquellos que están construidos no con materiales de excelencia, sino con los materiales apropiados para el nivel de conflictos y de tensiones que tenemos que vivir. En Chile, país sísmico como pocos, no hay edificios de cemento. Las casas son de madera, todas. Acaba de haber un incendio en Valparaíso ahora provocado, según dicen las autoridades chilenas, y han ardido más de 200 casas. Digo, ¿cómo es posible que puedan arder 200 casas? Porque son de madera. Ahora, en un movimiento sísmico de 7 puntos o 6 puntos en un tsunami, las casas de madera, si te caen encima, te lastimarán menos que si es una viga de concreto, porque eso te puede matar. ¿Qué edificio quieres para tu vida? Yo quiero un edificio que la gracia de Dios sea el sostén de mi vida, que resista las tensiones y los envites de la vida. Una vida donde Dios está respaldando aquello que Él está haciendo. Termino en este texto. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hay personas que quieren hacerle la guerra a todo el mundo. Están militarizados en su mente. Todo aquel que está a su lado es su enemigo y está en lucha. Qué terrible es vivir una vida de esa manera. Personas que no pueden entender que la vida es más que eso. Y encuentran su propia infelicidad en la convivencia con los demás. Yo te he dicho alguna vez aquí que yo no soy feliz porque tú me haces infeliz. Yo no soy feliz porque yo no soy feliz primero conmigo mismo. Hay demasiadas tensiones en mi vida interior. Este alma insaciable, estos deseos desmedidos, esta naturaleza caída, este egoísmo con el cual luchar cada día. Es una tarea difícil de encarar. Muchas veces queremos abrir demasiados frentes de batalla en nuestra vida. Luchamos contra todo y con todo. Yo te digo, no es sabio ni es oportuno abrir demasiados frentes de batalla a la vez. Vamos enfrentándonos de a uno y superando ese para enfrentarnos a otro. Muchas veces a tus enemigos no los vas a vencer
con armas que le hagan daño. Muchas veces a nuestros enemigos les vamos a vencer con el amor. El amor es el arma más poderosa de la Tierra. Una bomba de neutrones puede terminar con la población civil de Buenos Aires. Ahora, una bomba de neutrones no hace absolutamente nada a los demonios, pero Jesús los venció en esa cruz. Y tú tienes la autoridad en tu vida, la misma autoridad que tiene Cristo, está delegada en ti cuando Cristo vive en ti. Entonces, sí, tú puedes vencer a tus enemigos. La batalla más impresionante que hay en la Biblia es la batalla del Valle de Elá. Hay una película incluso de eso, que te aconsejo que la veas. Es la lucha de David contra Goliat. Es la lucha del pequeño contra el grande. Es la lucha de lo imposible con lo que es posible por la gracia de Dios. El Valle de Elá, un lugar que puedes ir a visitar si tienes oportunidad. Y allí fue donde David venció a Goliat. Claro, esa es la figura más, admirable. El pequeño venciendo al grande. Pero hay otras maneras de vencer a Goliat en tu vida que no son con una honda y 5 piedras. Si no es con el poder del amor en tu vida, con el poder de la perseverancia en tu vida, con el poder de la gracia de Dios en tu vida. Un capitán romano tenía sitiada una ciudad y él no quería entrar por la fuerza en aquella ciudad, aunque eran un ejército más numeroso y mejor pertrechado con armas, y acabarlos y aniquilarlos. Y mandó a uno de sus sirvientes y le dijo: ve a nuestros enemigos y diles que los invitamos a comer aquí en nuestra mesa. El empleado le miró y le dijo: pero ¿cómo vamos a hacer venir a nuestros enemigos a sentarnos a comer en nuestra mesa? Dice: no los vamos a vencer con armas, los vamos a vencer con el amor. Vamos a traerlos aquí, a sentarlos a nuestra mesa para compartir con ellos el pan y la gracia que Dios nos ha dado. Y a veces así los podemos vencer sin tener que matar a ninguno. Es una estrategia. No sé qué pasó después, pero como estrategia es buena. Sienta a tus enemigos a la mesa de Jesús, porque Jesús puede pacificar su vida y sin entrar en ningún conflicto, en ninguna lucha contra ellos, lo sientas para compartir con el pan que Dios te da. Amén, hermanos. Termino con el último versículo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros hacemos de las cosas que tenemos en nuestra vida un tesoro. ¿Qué posees tú, querido? Muchos podían tener muchas posesiones. Ninguna de ellas es eterna. Aquello que tú logras por ti mismo y lo tienes como propio y que sabes que es como resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo, si termina poseyendo tu vida, no es ningún tesoro, es una esclavitud para tu vida. Dice la palabra de Dios que tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Él. La fe es ese tesoro, no es nuestra, nos ha sido dada para poder creer. Tú no creerías si Dios no te diese la fe para creer en Jesucristo. ¿Tú creías en Jesús? No, yo tampoco. Puede ser que pudieras creer en Dios, pero no en Jesús. Porque en Jesús solo puedes creer si el Espíritu Santo te convence. Dice Jesús, es bueno que yo me vaya para que envíe el Consolador. ¿Para qué? Para que Él os convenza
de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Luego, la incredulidad es un pecado. ¿Tú crees en Jesús? ¿Cuántos aquí creen en Jesús? Pues has creído porque el Espíritu Santo te ha convencido. No por ti mismo, sino porque has sido convencido de que Jesús es el Señor. No es una obra que has hecho tú, es una obra que ha sido hecha y ha sido revelada a tu vida. ¿Por qué crees en Jesús? Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué creyó María al ángel cuando le dijo que en su vientre iba a nacer el Hijo de Dios? ¿Por qué creyó? Porque recibió la fe para creer. Ella no entendía nada. Chica de 17 años, pueblo judío, educada en la más estricta rigurosidad de la ley judía, no entendía de esas cosas. Pero creyó. Cuando crees, no cuestionas. Cuando crees, aceptas, y aquello que crees, dice: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, hágase como tú quieres, no como yo quiero. Y aquí la esclava del Señor. Cuando tú crees, bajas las defensas de resistencia en tu vida, porque la fe produce eso. ¿Tenemos este tesoro en qué? En vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Juancho es el vaso de barro. Frágil, vulnerable. No, la fe no es producida por mí, no es una cuestión intelectual que aprendo en el culto. Pues nada. La fe es revelación de Dios al que no tiene fe. Yo no tenía fe y ahora tengo poca fe. Jesús nos dice que somos hombres de poca fe. Si la fe que tienes te lleva a estar donde estás y Dios te dice que tienes poca fe, ¿qué será el tener mucha fe? No quiero ni saberlo. Pero sé que la fe que hoy tengo es suficiente para creer en el llamado de Dios en mi vida. ¿Qué posees en tu vida? ¿Qué tesoro es el tesoro que hay en tu vida? Si ese tesoro te posee a ti, no es un tesoro, es una esclavitud en tu vida. Por eso el Señor te dice que no te hagas tesoros aquí abajo, donde ladrones minan y roban y donde el orín corrompe. No es que se corrompe el tesoro, es que te corrompes tú. La influencia no es, el dinero no es malo ni bueno. El dinero es inerte. Lo que es malo es el amor al dinero. Si tu pasión es aferrarte a las cosas de aquí abajo, pues Jesús te dice: el que no renuncia a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Jesús te quiere poseer? Sí. Tú eres su posesión. Yo soy su posesión. No son las cosas vanas y pasajeras lo que posee en mi vida. Yo no acumulo riquezas para esa vida. Yo me despojo de las riquezas de este mundo porque mi tesoro es Él, es Jesús. Y Jesús no se puede comparar con ningún tesoro. No hay ninguna diamante, no hay ninguna posesión humana que pueda ser más contundente que tener al tesoro que es Cristo en nuestra vida. Amén, hermanos. Yo te lo digo, pero tú tienes que creerlo. Solo lo que crees se hace tesoro en tu vida. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué Él es el tesoro hoy en mi vida? Porque he creído en Él. Hace unos meses atrás estaba escuchando el testimonio de una persona que se bautizó. Pastor, Iglesia Bautista, le dice a la persona que lo va a meter en la pileta para bautizarlo: ¿tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador? Sí. Sí, creo. Tengo claro en mi vida. ¿Y si Jesús falla? ¿Y si Jesús está mintiendo?
Dice, yo ya estoy jugado. Yo no tengo otra opción en mi vida más que Jesús. Si Jesús va al infierno, yo me voy al infierno con Jesús. Si todo es una mentira, yo ya estoy jugado. Porque yo no tengo otra opción en mi vida más que Jesús. Cuando tú llegas en tu vida personal a ese punto donde Cristo es todo en tu vida, tu única opción en tu vida, entonces puedes cumplir esta palabra y hacer que esas cosas que todos quieren atesorar en tu vida, para ti no sean cosas que esclavizan tu vida, sino que las puedes disfrutar en la medida de la gracia de Dios en tu vida. No es filosofía, es gracia, para no hacer de las cosas de este mundo un tesoro en nuestra vida. Porque para Cristo el único tesoro eres tú y soy yo. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Presupuesto de vasos rotos ya lo he. Me van a pasar factura luego. Sí, de plástico. Ya me trae de plástico porque el asunto... Si quieres negociar con Jesús, mal asunto. Juan y Zebedeo mandaron a su mamá a hablar con Jesús para pedirle que en el cielo se sentara uno a su derecha y otro a su izquierda. Hay personas que están pensando en buscar privilegios para la vida que viene. Bueno, inténtalo. Con Jesús no se puede negociar. Jesús es todo o termina siendo nada. O Jesús es todo hoy en tu vida, o todo lo que tú quieres hoy en tu vida, aunque no sea todo, en todo y por todo, pero es todo hoy en tu vida. Ese es un buen comienzo para ti. Diciendo, Señor, tú eres lo único importante en mi vida. Tú eres el tesoro de mi vida. Tesoro no que guardo en una cuenta corriente, no que lo tengo en escrituras, en propiedades. Mi tesoro no son mis hijos, no es mi mujer. Mi tesoro no son mis amigos. Mi tesoro es tu compañía, tu presencia en mi vida. Tú eres el todo, en todo y por todo. No hay otro más que tú. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Amén, hermanos. Si en esta mañana quieres orar conmigo, ponte de pies ahí donde estás. ¿A dónde quiere llevarte el Señor? A ti y a mí. A Él. Él no te quiere por lo que tú tienes. Él no te ama por las virtudes que tú exhibes. Él te ama tal y como eres, porque te quiere para sí mismo. No le importa cuánto tenga que hacer en ti, y Él lo va a hacer. Porque aquel que comenzó la buena obra en nuestra vida la terminará y perfeccionará nuestras vidas hasta que seamos como Él. ¿Por qué te ama Dios? Porque Él te quiere para sí. Tú nunca le querrías a Dios. Primero porque tu naturaleza no ama a Dios, se ama a sí misma. Y es más fuerte el poder del egoísmo que el poder del amor de Cristo. Solo cuando Él se revela a ti y te muestra su gran amor, las insondables riquezas de su amor en tu vida, Él es el tesoro en tu vida. Déjate tomar en brazos del Señor en esta mañana. Abre tus brazos a Jesús y acurrúcate en Él. Deja que Él te tome en sus brazos en esta mañana. Tú puedas no sentir, sino creer que Dios te ama. No es cuestión de sentir.
No es cuestión de que la piel se eriza. No es cuestión de tener sensaciones. Es cuestión de creer de que aquel que te ama en serio, en verdad, en tu vida. Padre, gracias un día más por tu presencia aquí, Señor. Gracias por mis hermanos, por tu obra preciosa, por cada uno de nosotros a los cuales tú llamaste, por tu amor y tu gracia, Señor. Nos sentimos extremadamente recompensados el saber que tú lo haces porque nos amas, no por alguna excelencia o virtud que haya en nosotros, porque en verdad no somos nada, Jesús. No hay nada bueno en nosotros, ni lo habrá en ninguna manera si tú no obras en nuestra vida, Señor. Señor, danos la gracia para que aquellos que te seguimos y hemos obedecido al llamado de Dios en nuestra vida, pongamos en esta mañana en nuestras vidas sobre la balanza de tu verdad este llamado precioso que nos hace, Señor. Señor, no queremos negociar contigo, queremos ser tus hijos. Hijo no negocia, hijo recibe de gracia. Él sabe que el Padre tiene todas las cosas para él. No necesita negociar privilegios, sino necesita recibir, confiar en que Dios está proveyendo, dando abundancia a nuestra vida en la medida en que necesitamos de ti, Señor. Haz eso posible esta mañana en nuestra vida. Espíritu Santo querido, revélate a nuestras vidas en esta mañana como un Dios que ama, como un Dios que ejerce su voluntad sobre nuestras vidas con tu amor precioso, Padre. Derrama de tu presencia aquí en mis hermanos. Guíales en tu voluntad preciosa, Señor. Que ninguno de los que hoy aquí, Señor, pueda perderse, Señor, sino que tú los encuentres y te reveles a ellos para que ellos, por tu influencia en sus vidas, te elijan a ti como Señor, como Salvador en nuestra vida, Padre. Derrama de tu presencia.